Listo, bien muchachos, por favor, cámaras activadas, antes que nada, cámaras activadas, sí, todos. Bien, cámaras activadas, por favor. Bueno, me presento, mi nombre es Ronald González Campos. Ya, yo soy su profesor de física y química, ¿de acuerdo? Para este nuevo periodo. Bueno, yo ya vengo trabajando tiempo atrás con la academia, pero me he reincorporado nuevamente. Ya. Y bueno, espero que podamos llevar un buen periodo de aprendizaje. Ya, muchachos, la idea es que pues el objetivo ya está trazado desde un inicio, ¿no? El ingreso a la escuela policial, ¿no? Sea a la cual vayas. Y creo que es importante lo que son el examen de conocimiento, ¿no? Tengo entendido que vale un cierto porcentaje y por eso te preparas también, no solamente, no solo físicamente, sino académicamente también. ¿De acuerdo? Bien, entonces comparto pantalla para estudiar algunos puntos, ¿sí? Y vamos copiando, ¿de acuerdo? Sin más preámbulo, empezamos, ¿no? Con lo que es la química y una introducción. Digamos, este tema y el que viene son teóricos porque he visto que también lo que es química en los exámenes de la policía involucra bastante teoría. Entonces, para mí es importante hacer la parte teórica. Ahí está. Entonces, hablamos de la química. ¿Qué es la química en realidad? La química es una ciencia, ¿no? Es una ciencia natural, ¿cierto? Natural, porque existe la naturaleza. Química es todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque química estudia a quién. Como materia es todo lo que está a nuestro alrededor, se puede decir que química también es todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Vale? Y de ahí partimos. Hablemos un poco de historia de la química. Tenemos, por ejemplo, la época primitiva. Empieza desde la época primitiva, ¿no? Muchos años antes de Cristo. Este es antes de Cristo, ¿no? Cuando se decía que el hombre recién no era civilizado, ¿no? Vivía de un lado para otro. Por historia tú debes saber mejor, ¿no? Vivía de un lado para el otro buscando alimentos, y vivía en tiendas, en cuevas, ¿cierto? Y, y trataba de sobrevivir como sea, ¿no? Porque recién se estaba adaptando a la vida, recién estaba conociendo las cosas, ¿no? Entonces, se puede decir que ahí se descubre el fuego, ¿no? El hombre descubre el fuego, ¿por qué? Porque ¿para qué crees que necesitaba el fuego? A ver, ¿quién me dice para qué creen que el hombre utilizaba el fuego? Para sobrevivir, Para sobrevivir, pero ¿para qué? ¿Para qué? cocinar alimentos. Protegerse de animales. Para alejarse de los alimentos, ¿no? Pone su fogata para alejarse de los animales, para cocinar los alimentos, ¿cierto? Y en algunos casos también para preparar sus armas, ¿no? Es por eso que ahí se conocieron algunos metales también. Utilizaban algunos metales como ¿qué? Como la plata, ¿no? Para hacer sus lanzas, el hierro, la plata, el cobre, para hacer sus armamentos, sus cositas así, ¿no? Uy, acá me equivoqué. Plata es un elemento químico, siempre la primera letra es con mayúscula y la segunda es con minúscula. Entonces,
como el hierro, la plata, el cobre, etcétera, etcétera. Esa es en la época primitiva. ¿De acuerdo? Luego vamos a la época de la época de la alquimia. Esto se da un poquito antes de Cristo. Más o menos, digamos, por los años 300, 400 antes de Cristo, por lo menos, ¿no? 400 AC voy a ponerle, ¿ah? En cambio, acá la primitiva se da, pues, cerca de 5.000 años, 4.000 años antes de Cristo, por ahí. ¿Ya? Entonces, en la época de su propio nombre dice la alquimia, aparecen los alquimistas. Hoy en día se le conocen como los árabes, ¿no? Los árabes. Esos árabes, ¿qué buscaban? Buscaban dos cosas principales. De repente lo has escuchado. El elixir de la vida. Y la piedra filosofal. De repente te acuerdas de Harry Potter. El elixir de la vida y la piedra filosofal. ¿Qué era el elixir de la vida? Era un tónico, un brebaje supuestamente que si lo tomabas te volvías inmortal, ¿no? Te volvías más joven, no podías morir ya, ¿no? Obviamente nunca le encontraron, pues, ¿no? Porque es imposible. Ni nunca le encontrarán tampoco. La piedra filosofal era que era supuestamente una piedra que al combinarse con un metal podría transformarse en oro, lo cual también nunca lo encontraron y nunca lo van a encontrar. Pero en ese afán de encontrar esa piedra filosofal, que podría convertir a los metales en oro, encontraron nuevos elementos químicos, ¿no? Nuevos elementos químicos como el magnesio, el molibdeno, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es bueno, fue bueno, ¿no? La otra época de la iatroquímica. ¿Qué significa iatroquímica? ¿No? Significa química medicinal. ¿Ya? Significa química medicinal. O sea, aquí se utilizaban a las plantas y a las hierbas, ¿no? Para curar enfermedades. ¿Quién fue uno de los precursores? Fue este señor, Paracelso. Paracelso fue el padre de la química medicinal, mejor dicho, de la iatroquímica. ¿Ya? No hablamos de brujerías, ¿ah? He escuchado por ahí que hacen brujería, que con hierbas y esto de acá. No, no, no. Sino que se curaban, porque tú sabes que las plantas tienen propiedades naturales medicinales, y de las plantas hacen los medicamentos hoy en día, ¿no? Creo que hasta hoy día se aplica eso, ¿no? Entonces, no hablemos de eso, sino hablemos de que utilizaban ciertas sustancias que tenían las plantas para curar enfermedades, ¿no? Hasta hoy en día se utiliza, ¿no? Hasta hoy en día se utiliza. La iatroquímica más o menos se da pegadito ahí ya. Después de que acaba la alquimia, se da pegadita por ahí, en los años, estamos hablando de 1500, por ahí 1400 años, por ahí. Obviamente después de Cristo, ¿no? Acá ya estamos después de Cristo. Ya, muchachos, y por último vamos a la última etapa, que es la etapa del Renacimiento, o la etapa moderna, le llaman, ¿no? Ya esto se da en los años 1800, por ahí, ¿no? La época del Renacimiento científico. Justamente, ¿por qué se llama así? Porque aquí ya aparece, la química se ve como ciencia, ¿no? Aparece lo que es el famoso método científico. Y si tú quieres demostrar algo, un hecho o un fenómeno, tienes que aplicar el método científico. Si no, no pasa nada. No podías engañar a la gente ya. Entonces aquí aparece el método científico y por eso se llama Renacimiento científico. Aparece un químico que revolucionó todo, que se llama Antonio de Lavoisier, que es considerado el padre de la química moderna, por si acaso, ¿no? Al descubrir la combustión, ¿no? O digamos, al hacer el experimento de la combustión, ¿no? Al aplicarse o conocerse la combustión, ya ahí se puede ver, entonces, aplicar la química como ciencia.
¿Está bien, muchachos? Entonces, esa es la época, ¿no? La historia de la química, digamos, ¿no? Ya después en 1900 ya sabes quién aparece, los Albert Einstein, Joseph Thomson, ¿no? Rutherford, Boyle, todos los científicos modernos que en eso vamos a estudiar ya cuando se estudia verdaderamente el átomo, que es el capítulo 3 que nosotros, es el tema 3 que vamos a ver nosotros. Eso lo vamos a ver con más de Psiquiátrico. cuando vamos. Sí, dime. Cuando se inició el fuego, entonces se inició la era primitiva, Ah, o no, no, no. antes ya era. El fuego ya existía, obviamente, sino que en ese momento lo descubrió el hombre. En ese preciso momento. Entonces, por eso, y como el fuego es parte de la materia, de la química, entonces se dice que ahí inició la química ya, la historia de la química. ¿Comprendes? ¿Alguna otra pregunta? Sí, pero, o sea, antes que encontraran el fuego, ¿ya era la era primitiva o ahí comenzó? No, antes no. Comenzó porque el hombre lo descubrió en ese momento. Y desde ahí empieza, digamos, la época primitiva, para el hombre, ¿no? ¿Aclarar? Sí, catedrático, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Listo, te voy a dar entonces 4 minutos para que copies. ¿Está bien 4 minutos? Está bien, no, a ver, copiando ahí. Ojo que la OIC propone lo que se llama la ley de la conservación de la masa.
¿Listo, muchachos? Para pasar al siguiente punto. Ya, por favor, enciendan sus cámaras, ¿no? Cámaras encendidas. Bien, seguimos hablando de la química entonces. Listo, a ver, muchachos, hablamos de aplicaciones de la química en las diferentes áreas de nuestra vida. Por ejemplo, ¿cómo aplicamos la química en la medicina? Gracias a la química, ¿qué se hace? Pastillas, Pastillas, ¿qué más? medicamentos, jarabes, Energéticos. Jarabes, vacunas contra el COVID. ¿Qué más? pruebas, Pruebas COVID, jarabes, vacunas, inyecciones, etcétera, etcétera, ¿no? En la industria, o sea, en las fábricas, un montón de cosas, como por ejemplo, ¿qué? Yo te doy una, el papel. ¿Qué más? crear nuevos productos para la venta, Plástico. ¿Qué más? cartón, El vidrio, cartón, detergentes. ¿Qué más? pelotas, bate, Claro, todas las cosas que se hacen de papel, todas las cosas que se hacen de plástico, ¿no? Polietileno, de repente, ¿no? Los plásticos son de polietileno. Vidrio, detergentes, ¿no? Jabones, productos de limpieza, ¿no? Etcétera, etcétera. En la nutrición, por ejemplo, en aditivos. Dime un aditivo que le echas acá, el que le echas a la sopa, que le echas a las ensaladas. ¿Cuál es ese aditivo? Aginomoto. ¿Mm? santa, La sal. La sal. ¿Qué es los condimentos que le echan a las comidas, no? El orégano, la chote, Comino. comino. Las vitaminas también, ¿no? Se hacen vitaminas también gracias a la nutrición, ¿no? Aditivos, vitaminas, etcétera, etcétera. Obviamente que sea nutritivo. En la agricultura, ¿qué se crea con los productos químicos para la agricultura? Pesticidas, Pesticidas, plaguicidas, plaguicidas, abonos, fertilizantes. En la arqueología, ¿cómo influye la química? Hay un, de carbono, exacto, hay un instrumento que se llama el carbono 14, y ese carbono 14 te ayuda a identificar
la antigüedad, o mejor dicho, la edad de un resto fósil. De un resto fósil. En la geología, ¿cómo ayuda? Nos puede determinar la composición química de una tierra, ¿no? Geo significa tierra, logo estudio. ¿No? Entonces, nos puede ayudar a determinar la composición química de cierta tierra, ¿no? Para así de repente más adelante saber si por ahí hay petróleo, ¿no? Otras cositas, etcétera, agua, etcétera, etcétera. ¿No, muchachos? Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? No, catedrático. No, de repente me estoy olvidando de repente una aplicación. ¿Cómo se relacionan todas entre esas tres, entre esas seis? ¿Tiene relación? ¿Cómo? ¿Hay una relación entre las seis? La única relación sería que en todas se aplica química. De hecho, en casi todas las cosas de esta vida se aplica química. No hay ninguna que no se aplique química. Porque todas las cosas están formadas de materia. ¿Listo? Copiamos, muchachos. 4 minutos.
Listo, muchachos, siguiente punto. Al toque nomás, cosas puntuales nomás, ¿no? Como un resumen, ¿no? Palabras clave. No te voy a llenar toda la pizarra, ¿no? De bla, 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 pura letra, letra, ¿no? Sino cosas puntuales para que te acuerdes, como un mapa conceptual, por ejemplo, que estamos haciendo, ¿no? Bien, seguimos hablando de la química. Hablemos de las ramas de la química. Así como, por ejemplo, la química, perdón, la matemática tiene su rama, ¿no? Por ejemplo, la geometría, la aritmética, la trigonometría, el álgebra, ¿no? La química también tiene ramas, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, la química general. ¿Qué estudia la química general? O sea, todo lo básico, lo que un estudiante de química debe saber, lo básico, lo principal, ¿no? Es por eso que acá se ven los principios y las leyes. Los principios, las leyes y las propiedades de la química. Por ejemplo, si hablamos de una ley, ¿no? Por ejemplo, digo, la ley de la combustión. Por citar un ejemplo, ¿no? Como es una ley, entonces es el estudio de la química general. ¿Vale? Luego tenemos la química descriptiva. El propio nombre lo dice, de describir. De describir. Más que todo es estudiar, ¿no? Más que es teoría, ¿no? Acá hay dos ramas, la química inorgánica y la química orgánica. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Básicamente en que la química orgánica estudia todos los elementos que contengan carbono. Carbono y derivados, o sea, todos los elementos que presenten carbono. En cambio, la inorgánica estudia todo lo que son sales, minerales, ¿no? Óxidos, hidróxidos, etcétera, etcétera, ¿no? Muy poco los elementos que tienen carbono, ¿no? Ahora, por ejemplo, en química orgánica hay una excepción. A pesar de tener carbono, no lo estudia la química orgánica. Al CO y al CO2. ¿Por qué? Porque el CO y el CO2 están considerados como óxidos. ¿Y los óxidos quién estudia? El estudio de la química inorgánica, pues, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de quién sería la química inorgánica: el agua, el carbonato de calcio, porque es una sal, ¿no? Etcétera, etcétera. Química orgánica, por ejemplo, el alcohol, porque tiene carbono, el azúcar o la glucosa, todos ellos tienen carbono. ¿Ah? Por citar ejemplos. Listo. Eso en cuanto a la química descriptiva. Ahora, la química analítica. El propio nombre lo dice, ¿no? Se encarga de analizar. Y aquí sí ya es un poco más práctico, ¿no? Ahí se va a la práctica. Es por eso que acá existe la química analítica cualitativa, que solamente estudia, digamos, las características, ¿no? Cualitativa viene de cualidad, de característica. Por ejemplo, de olor, sabor, color o algún tamaño, forma, ¿no? Si es un metal, es un no metal, si es un gas. Lo describe básicamente en ese sentido. Pero hay otra que es la química analítica cuantitativa. Ahí sí se hacen ya, ¿no? Análisis de cantidades. Cuantitativa significa de cantidades. Por ejemplo, tú, de la sal, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? De la sal, yo quiero saber, puedo determinar cuánto porcentaje hay de, por ejemplo, de... Tú sabes que la sal de mesa está compuesta por
Cloro y sodio, ¿no? Cloruro de sodio. Entonces yo puedo decir, ah, ya, hay un, vamos a poner un 70%, ¿no? De sodio y hay un 30% de cloro. Eso es hacer un análisis cuantitativo. Cuantitativo. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Y bueno, la última rama es la bioquímica. La bioquímica se encarga de estudiar lo que es, digamos, las reacciones químicas que ocurren en el ser vivo. Como por ejemplo, la digestión, ¿no? La fotosíntesis, la respiración, etc. Y esas son las 4 ramas de la química. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muchachos, ¿segunda pregunta? Listo, entonces copiamos rápidamente. Ninguno catedrático.
¿Listo, muchachos? Último punto. Último punto. Bueno, el último punto es hablar sobre el método científico, ¿no? ¿Para qué sirve el método científico? ¿O qué es el método científico? De pasos. Analizados. Tematizados. Para explicar un hecho fenómeno. Ahí está. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué comienza? Comienza por una observación. Ahora, cuando se habla de observación, no solamente decir que se ve, también se puede tocar, oler, en unos casos saborear, ¿no? O sea, es utilizar los sentidos. Luego hablamos de una recolección de datos, o registro de datos. Una tabla, en un organizador, ¿no? Libros tablas, etcétera, etcétera. La temperatura, la presión, la humedad, todo, todo, todo. Después de recolección de datos hago una hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Es una supuesta respuesta, ¿no? Una posible respuesta. A este fenómeno pasa por algo, por esto, por aquello. Por ejemplo, vamos a suponer, ¿por qué se derrite el hielo, no? Cuando se deja al aire libre. ¿Por qué se repite, por qué se derrite el hielo? Vamos a suponer el fenómeno de por qué se derrite el hielo cuando se deja al aire, ¿no? Entonces yo puedo suponer que puede ser por la humedad, por la presión, por el calor, la temperatura, por magia, no sé qué. Me empiezo a preguntar cosas, ¿no? De por qué puede ser. Entonces, para yo tener la certeza y seguridad de que verdaderamente vuelva a pasar otra vez, ¿qué hago? Hago otra vez una experimentación. Con la experimentación ya es volver a hacer el fenómeno, ¿no? Con eso ya, ya, pasa por esto, de repente, ¿no? Entonces, para hacer otra, ya, entonces pasa por esto, por ello, por aquello, ¿no? Luego, entonces ya tengo mi conclusión, ya. Mi conclusión digo, ya, pasa por esto y por esto. Eso es una respuesta a la experimentación, ¿no? Una respuesta final. Y por último, si yo lo quiero divulgar, lo convierto en ley. Cuando el hielo se derrite, ¿cómo se llama eso? Ley de la fusión, ¿no? ¿No? Ley de la fusión. Así puede haber la ley de la combustión, la ley de la gravedad, etcétera, etcétera. Entonces, tú lo puedes divulgar por periódicos, internet, radio, televisión, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya se hace una ley, ¿no? Se convierte en una ley. Nadie te la puede refutar, ¿no? Porque cuando no es una ley, pues porque la conclusión no es la correcta, o porque alguien hizo otra investigación y se dio con la sorpresa de que tú estabas en un error. ¿Sale? ¿Preguntas, dudas hasta acá, muchachos? ¿Alguna pregunta? Mi catedrático, pero eso también no se hace en teoría. La teoría está dentro de la conclusión. ¿Sí? Había escuchado que teoría no es igual que ley. No, no puede ser igual que ley. Por ejemplo, ¿tú has escuchado la teoría de la evolución? ¿Has escuchado hablar de la teoría de la evolución? Sí. Es una teoría, pero no es una ley. ¿Por qué? Porque no está confirmado totalmente. Es diferente que una ley. En cambio, la ley de la gravedad. La ley de gravedad, tú a donde quiera que vayas, si es posible, ándate al mismo Júpiter y nadie te va a refutar que todas las cosas se atraen. ¿Por qué? Por acción de la gravedad.
Es muy diferente. Una ley es cuando ya estás segurísimo de que nadie te la va a refutar, de que cualquier científico que venga a decirte una y otra cosa no lo va a poder revertir. Pero una teoría no. Por ejemplo, la teoría de evolución, hay un montón de científicos que lo revierten, ¿no? Para que sea ley, tiene que ser comprobado totalmente. La teoría no está comprobada totalmente. La teoría puede ser una conclusión, está dentro de la conclusión, pero no es igual que ley. ¿Sale y vale? Entendido, catedrático. Sale y vale, listo. Entonces termina de copiar para ya desarrollar la separata que tienes ahí tú. 4 minutos, dale. Listo, muchachos, empezamos a desarrollar nuestra separata. Y por favor, cámaras encendidas. ¿Sí? Todos con su cámara encendida.
Vamos a ver, comparto. Todos tienen su separata, ¿no? ¿Sí? Sí, catedrático. Sí, todos pueden participar. Levantan la mano y participan. A ver, la primera pregunta. Lee la pregunta y responde. Levante la mano. Alberto. La D. No, pero lee tu pregunta. La química se inicia con el descubrimiento del fuego. Listo. Vamos. A 2. Angelina. El elixir de la vida era buscada por la C, alquimistas. Bien. Exercise number 3. Question number 3. ¿Quién va a la pregunta 3? El padre de la química moderna es Thomson. No. Yo lo mencioné, pero no es Thompson. Angelina. El padre de la Lavoisier. química moderna es Antonio Lavoisier. Antonio Lavoisier. Lavoisier. Es un francés. Fue un francés, ¿no? Un francés. Lavoisier. 4. A ver, David Berru. ¿Qué dices en la 4, David? Berru. Mi catedrático fue Lee tu pregunta, lee. En la historia de la química, en la iatroquímica, se preparó la agricultura. No. Paz. Medicina. Medicina. Más atento, David. La 5, Cristian. La medicina. Cristian, la 5. Propuso la ley de la conservación de la materia. ¿Quién fue? La B, mi catedrático. ¿Quién? Rutherford. No. la E, mi catedrático. Lavoisier fue. Fischer, la 6. Fischer. Podría sacar eso. Una pregunta. La época donde se establece el método científico es primitiva. No, la moderna. No, la atroquímica. No. Época del Renacimiento. Nacimiento. A ver, Jordi. La 7. La materia. Claro, la materia. Las cosas abstractas, no. Los sentimientos, todo eso, no. David Cuivín. La 8. A ver. La C. Cris Tejada, la 8. Cris Tejada, la 8. La B. Lee. La A, mi catedrático. Supuestamente podría realizar la piedra
Ah, catedrático. La transformar el metal en oro. Ángel Samuel, la 9. Natural, mi catedrático. Ujú. La 10. Walcas. Walcas, la 10. Bueno, en la época primitiva también se hizo uso de metal. ¿Tales? Tales. A ver, sigamos. 11. La Elaboración de la medicina, claro, en pastillas. 12. Composición química de la Tierra. Teología. Claro. Sí. 13. Aporta la nutrición. ¿Cómo la química aporta la nutrición? Vitaminas. 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 14. La aplicación de la química en la industria. Moléculas. No. Pintura. 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 En la fábrica se hace la pintura. 15. Hidrógeno. La de hidrógeno. Y el hidrógeno. A ver, continúen ustedes, muchachos, luego me dan respuestas, ¿ya? Un ratito. Continúen ustedes, continúen. Vayan pensando. Listo, a ver, 16. Astrología. Ujú. 17. Bioquímica.
La bioquímica. 18. Química. Química, Petroquímica. claro. 19. Industria. Industria, Industrial. claro. Gaseosas y son industria. 20. Hierro. Hierro. Hierro se encuentra en la sangre, claro. Seguimos. Dice, cuando me pregunto por qué aparece un arcoíris, ¿en qué paso del método científico me encuentro? Cuando me hago preguntas, supuestas respuestas, hipótesis. Observación. ¿Mm? 2. Si coloco unos chanchitos de tierra en una mesa y mojo una parte, ¿qué paso del método científico estoy aplicando? Cuando estoy haciendo, Experimentación. claro, estoy experimentando. 3. Experimentación. 3 estoy experimentando, ¿no? 4. Si anoto, dice, mis observaciones. Recolección de datos. Exacto. 5. Cuando tiro una manzana en saliva y esto cae es producto de gravedad. ¿Qué es una? ¿La gravedad qué es una? Ley. La combustión. ¿Qué es la combustión? Ley. Una ley también. 7. Cuando compruebo la hipótesis, realizo una que es parecido a la conclusión. ¿Es una? Ley. No. Yo te dije Teoría. teoría, claro, está dentro de la conclusión. Experimentación. La conservación de la materia es una. Ley. Es una ley, claro. La química orgánica, ¿qué estudia? ¿Qué elemento químico? Carbono. 10. El azúcar es un compuesto estudiado por la... El azúcar tiene carbono. Química orgánica. Entonces la Orgánica. orgánica. La respiración es un proceso estudiado por la... Bioquímica. Bioquímica. Porque Bioquímica. es una reacción química que se da en el ser vivo, ¿no? La fotosíntesis también es una reacción química que se da en un ser vivo, por lo tanto es Bioquímica. bioquímica también. El agua y las sales minerales, ¿por quién son estudiadas? Química inorgánica. Inorgánica. Orgánica. Ujú. El CO2, Química inorgánica. Inorgánica. orgánica. Acuérdate que la de tener carbono es inorgánica. El alcohol y el gas propano tienen carbono. ¿Son estudiados por quién entonces? Por la orgánica. Orgánica. Cuando se oscurece el plátano ocurre el proceso de la oxidación. Entonces, ¿es estudiado por la? Inorgánica. No. Es ¿Quién sería entonces? Una ley, una propiedad. Química general. Pues, la general estudia eso. De propiedades. 17, la digestión. Otra vez es un proceso que ocurre en el ser vivo. Bioquímica. Bioquímica. Eso es, muchachos. Bueno, hemos tomado un poquito de la hora de física, pero no hay problema. Lo importante es que hemos terminado acá. Muchachos, un receso de 5 minutitos y volvemos a entrar a física. Solo 5 minutos nomás, ¿ya? Y entramos otra vez al mismo link para ver física. Ya mi catedrático.
Sentido catedrático. Sentido catedrático. Sentido catedrático. Entramos entonces, 5 minutos, ¿ah?